de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Al saludarle, doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de nuestra jurisdicción, presentándole naturalmente un saludo de bienvenida, quiero que contemplemos y que advirtamos el júbilo que predominó en el viejo San Juan, la misma urbe de la canción tan tradicional. Celebraba con júbilo el acceso a una nueva administración del Estado de Puerto Rico, con la renuncia vitoreada y celebrada con un triunfalismo esperado, no inesperado, un triunfalismo resueltamente propio del pueblo de Puerto Rico, que con toda razón auguraba para esa ciudad y ese estado, vinculado con la Unión Americana, aspiraba a un nuevo futuro, más o menos con estos ambientes que captó nuestra grabadora y micrófono a las 11:45, 11:50 de la noche, aquí, hora de Quito, naturalmente, y allá creo que una hora más. Pero vamos escuchando. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio. Durante los pasados días, muchos de ustedes han estado ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El reclamo ha sido contundente y lo he recibido con el más alto grado de humildad. Desde que juramenté al cargo, he puesto todo mi empeño para que mis decisiones siempre tomasen en cuenta el bienestar de nuestra gente. Las horas dedicadas a la confección, elaboración y ejecución de los planes de trabajo son horas donde mi único norte ha sido la transformación de nuestra isla. Hay una notificación de premio por esto. Bueno, muchas gracias. No obstante, estábamos presentando nosotros unas imágenes de la CNN en español, precisamente a esa hora. El júbilo era impresionante. Ramiro García, que dentro de este contexto tiene una opinión, nos describe el aliento democrático que le embargó seguramente al conocer de esta nueva realidad del Estado de Puerto Rico. Saludamos su presencia y emprendemos un conversatorio que tiene que ver
con la justicia divina que le llega no al país, pues no a nadie, sino al propio Tuárez. El sueño se convirtió en un flechazo al corazón del joven que inventa una plática con el Señor, con el Altísimo, y que ustedes lo han advertido con notable signo de, más bien, reírnos, ¿no? Estos son los expertos teatreros que consigue el correísmo para engañar al público. ¿Cómo vio este aparecimiento? Hay otras informaciones sobre ISIS que han ingresado a América, nos atribuyen a través de nuestro país, doctor García. Hay un sinnúmero de novedades, pero le preguntaba de comienzo lo de Puerto Rico, hombre demócrata como usted, ¿cómo resumiría en un acerto contundente? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para los compañeros de panel que entiendo están desde Guayaquil y por vía telefónica. Lo de Puerto Rico terminó siendo un poco la crónica de una muerte anunciada. Un mandatario que estaba totalmente desconectado con las bases populares, con un desprecio absoluto hacia los derechos. Cuando se evidencian los chats, los mensajes, las conversaciones que tenía él, un desprecio absoluto hacia las minorías. Entonces, una persona así difícilmente va a poder dar la talla para gobernar un país, además con la conflictividad que tiene Puerto Rico per se. Primero, es un país con una crisis económica terrible, insoportable, pese a ser prácticamente un protectorado estadounidense, tiene una crisis económica horrorosa. Y esto obviamente se expresa en desinversión, se expresa en una alta tasa de paro, de desempleo. Y bueno, esto sumado a toda esta trama sociopolítica, pues termina en lo que termina. Ayer ha anunciado su dimisión, lo que me parece adecuado, porque de lo contrario esto iba para más. En el segundo punto, tema Tuárez. Sí. El señor Tuárez presenta unas medidas cautelares, además en la ciudad de Ibarra. La pregunta es, ¿por qué en Ibarra? No tenemos nada en contra de Imbabura, por si acaso, Gonzalito. Pero hay un juicio político que se está llevando a cabo en Quito y que se refiere a la eventual cesación de él como presidente del Consejo de Participación Ciudadana con sede en Quito. Es decir, nada tenía que hacer los jueces de Imbabura ahí en este tema. Así es. Esto en lo formal. En cuanto a lo material, él presenta un pedido de medidas cautelares respecto de uno solo de los 3 juicios políticos que tiene en contra. En específico, el que le planteó el asambleísta Fabricio Villamar, y que se refiere básicamente a la al incumplimiento de los requisitos, o más bien dicho, a estar incurso en las prohibiciones para presentarse como candidato a una dignidad de elección popular. Para todos es claro que el cura es cura. Entonces, bueno, esto al parecer para los únicos que no estaban muy claros era para el Consejo Nacional Electoral, que le permitieron participar, y resulta que el cura, siendo cura, está presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero más allá de eso, lo que usted decía, nos estamos encontrando cada vez con personajes más pintorescos, ya casi escatológicos, en nuestra política nacional. Y eso nos tiene que llamar la atención porque representa un grado de descomposición en el nivel político del país. Es decir, que ahora tengamos gente como el cura Tuárez, como esta señora de Sintonio, como la señora Chalá, siendo el núcleo del debate político. Yo creo que Correa nos tiene de tontos. Bueno, siempre nos tuvo. Una de las... yo creo que hay dos temas que signaron la perspectiva del expresidente Correa. Respecto del país, el país no existía. Es decir, para él, la historia del país tiene 2 partes, antes de él y después de él. Entonces, se considera un punto de inflexión en la historia, pero además con una lógica jovesiana. Es decir, antes de él
era estado de naturaleza, no existía, y a partir de él tenemos patria. O sea, todo lo que hicieron nuestros próceres nos sirvió, toda la construcción de la República en el siglo XIX valió tinta, todo lo que he hecho, bueno, a Eloy Alfaro le reconocían algún mérito, aunque claro, siempre en medalla de plata en relación... Convalidado por él. Claro, convalidado por él y claro, y en su valoración siempre con medalla de plata, porque la de oro siempre estaba para Correa. Y claro, todo el resto de nuestra historia republicana del siglo XX, inicios del siglo XXI, no existió. Ese narcisismo, ¿qué hizo en nuestro país? Parece que construyó también una especie de, en buenos términos, repito, de manada adherente, muy bien construida. Vea, sí, yo diría que más bien una especie de secta, ¿no? Es con una feligresía radical y fanática que ve además en él un símbolo mesiánico. Le decía que hay dos cosas que designaron en la perspectiva de Correa. Por un lado, su perspectiva respecto del Estado y por otro lado, su perspectiva respecto de los ciudadanos. Los ciudadanos, para ser ciudadanos, tenían que adscribirse a su proyecto, porque de lo contrario no se reconocía ninguna forma de ciudadanía ni de valor a la opinión contraria. Él lo decía claramente. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Es decir, para él no existía la posibilidad del disenso, no existía la posibilidad de la contradicción civilizada. Para él era claro, si uno pensaba diferente o cuestionaba alguna cosa de su programa político, pues simplemente pasaba al otro lado. Y así trataba a propios y extraños. A la propia hoy prefecta de Pichincha, recordemos que nada más por haber propuesto que se debata el aborto por violación en una de las tantas reformas al Código Orgánico Integral Penal que se pusieron en lista de discusión en la Asamblea Nacional, resulta que terminó por poco y expulsándola de la Asamblea. Es decir, usted recordará que la mandó a callar, le dijo desde traidora para abajo, la pobre bañada en llanto, lo único que acertaba a decir es te queremos, Rafael. Y luego hizo que la legislatura la sancione, le suspenda como 2 meses sin sueldo. Es decir, yo no sé si a quién trataba peor, si a los propios o a los extraños, porque claro, a los propios los trataba como peones, pero como peones, como siervos de la gleba. Recordemos la forma tan, yo no diría ni siquiera dura, sino hasta cruel, con la que trataba a sus ex colaboradores cuando salían, como Gustavo Larrea, Alberto Acosta, la misma María Paula Romo. La forma en que no solamente los descalificaba, sino se burlaba de ellos, ¿verdad? Entonces, esa era la perspectiva. Es decir, una posición, él hablaba desde el monte, ¿no? Claro, la locución del monte, así como el sermón de la montaña. Claro. Entonces, claro, se ubicaba en un Olimpo inexistente, en donde todos los demás éramos una suerte de semi-imputables que necesitábamos que él nos guíe porque además, pobrecitos, no sabíamos para dónde ir, ¿no? Entonces, él, si algo se encargaba de repetir cada tanto es, tenemos claro lo que queremos. O sea, ellos eran los únicos que tenían claro. Claro, después, ya visto lo visto, resulta que no es que no la tenían claro, sino que fueron un absoluto desastre en un montón de cosas. Esa perspectiva de queremos crear se expresó en todo. Por ejemplo, tenemos un montón de universidades públicas y todas con unas carencias terribles. En lugar de cuando había plata, en lugar de financiar a la universidad pública y elevar el nivel de la universidad pública, ¿qué es lo que se le ocurrió? Crear una universidad propia, Yachay, ¿no? Entonces, una universidad bajo un modelo totalmente diferente, crearla desde cero, y eso ha sido uno de los estruendosos fracasos de la Revolución Ciudadana. Pero no solo eso, o sea, vamos a crear todo, vamos a crear, se rebautizó a todas las instituciones. Ahora los ministerios ya no se llaman como se llamaban antes, pero además se pensaba que cambiando el nombre se podían cambiar los contenidos. Eso es como pensar que si yo le defino a una vaca como un animal que vive en el monte, que tiene colmillos y aúlla a la luna, no voy a cambiar lo que es la vaca, pero lo que sí puede pasar es que le mande a ordeñar un lobo. Entonces, eso es lo que vimos mucho en la Revolución Ciudadana, esa perspectiva negacionista total de todo antecedente histórico válido. Así que es claro, y eso se expresó en la economía, en lo político y en lo sociocultural.
Bueno, le comento, respetable doctor, que por falta de elementos, la jueza en la ciudad de Ibarra negó naturalmente el pedido de medidas cautelares solicitado el sábado 19 de julio por el admirado por Dios, el sacerdote José Carlos Tuárez. Esto es lo que nos comunicaba Teleamazonas. Con 3 minutos de atraso a la audiencia en el Consejo de la Judicatura de Ibarra, acudió José Carlos Tuárez la mañana de este miércoles. A las afueras le esperaban opositores, quienes solicitaban su salida del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a estar pendientes para que la justicia de una vez por todas falle en favor de la verdad y se sigan las investigaciones hasta las últimas consecuencias, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Asamblea Nacional. A petición del funcionario, aunque la audiencia fue pública, no se permitió el ingreso de equipos periodísticos ni celulares. Tiene que explicar el Consejo, aquí el Consejo de la Judicatura. Nosotros estamos para precautelar la integridad de las instalaciones de las personas y sobre todo evitar cualquier alteración del orden público. Después de 3 horas de diligencia, la juez del caso negó la petición. Los representantes por parte de la Asamblea Nacional se pronunciaron al respecto. Definitivamente ratifica el cumplimiento de la normativa constitucional y legal por parte de la Asamblea Nacional. Se ha demostrado que no había elementos para pedir las medidas cautelares, se han desvirtuado todos los argumentos de la contraparte y la Asamblea por su lado ha demostrado su correcto proceder. Finalmente, José Carlos Tuárez y su abogado abandonaron el edificio jurídico por una salida alterna, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Tuárez ingresó a la sala 4 minutos después de iniciada la presentación de los abogados de la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado, realizada por la jueza, abogada y doctora Cuastumal. Tuárez se dirigió con un saludo y presentó a su patrocinador Hugo López, quien fue el primero en intervenir. Luego de corregir un apagón a las computadoras cerca de las 10:45 de la mañana, se inició la audiencia con la intervención de López, que en 20 minutos expuso su parte argumental. El objeto del juicio político no se ha cumplido. Existe vulneración al proceso por parte de varios asambleístas que tratan de inmiscuirse en las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Buscan mediatizar el tema. Pretenden desconocer el voto popular. Ya están viciados varios procesos en la Asamblea, dijo. No hay instancia donde la Asamblea tenga que juzgar. El CNE ya ha verificado la documentación y ha calificado la participación de mi defendido, y la ciudadanía podría presentar incluso impugnaciones. Pero eso no ha pasado. No hay nada que la Asamblea tenga que juzgar. Ese es un hecho juzgado, señaló el doctor López. Y por su parte, quiero decir que Francis Abad, abogado de la Asamblea Nacional, inició su intervención asegurando que aquí no hemos escuchado un argumento jurídico que presente esta absurda petición, dijo, con una solicitud que al presidente del Consejo de Participación Ciudadana se le blinde. En la audiencia también intervino Marco Proaño, abogado de la Procuraduría General del Estado, asegurando y aclarando que la Asamblea puede emprender un juicio político a todas las autoridades, incluido el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. José Carlos Tuárez hasta describió, doctor García, unos problemas psicológicos, porque dijo que el Señor se le había presentado o algo por el estilo,
creándole un imaginario de presencia del Altísimo en su mente para solicitarle a nombre de él y a nombre de Correa una Asamblea Nacional Constituyente. Y el señor estaba naturalmente ocupado en otras prioridades de nuestra humanidad. Pero él decía que es una inspiración divina este particular. ¿Me podría hacer el favor de... No tenemos el documento. Fabricio Villamar está con nosotros. También está la asambleísta Yanine Cruz. Con su permiso, pero con esta señal descriptiva de este momento que le había solicitado hace un instante, démosles la más cordial bienvenida a los respetables asambleístas, doctor García, con su permiso. Por favor. Y Yanine Cruz tiene su primer comentario. ¿Qué ocurría en el encuadre, en el marque, en el pensamiento cameral en esos instantes? ¿Cuáles eran las evidencias que ustedes recolectaban, señor doctor Fabricio Villamar? Aunque para usted la pregunta es, ¿qué viene para José Carlos Tuárez luego de haberle negado la acción de protección? ¿Qué preguntaría, doctor García, en impresión entre Yanine y usted? ¿Qué impresión le preguntaría a usted al asambleísta? Está escuchándole este momento. Bueno, primero que nada, un saludo tanto para Fabricio como para Yanine. Así es. Me parece que han hecho un trabajo bastante completo. Además, en una fiscalización que ya se echaba mucho en falta por parte de la Asamblea. Bueno, mi pregunta es, ¿están consolidados los votos? ¿Hay la mayoría para destituir a Tuárez? Porque de eso dependerá el resultado. Así que, ¿quién más que ustedes pueden medir el clima interno de este juicio político? Con su permiso, Eliseo, voy con la dama. Asambleísta Yanine Cruz, ¿cuál sería su respuesta o su punto de vista? ¿Perdón? Estamos con Fabricio Villamar, entonces. La cordial bienvenida, Fabricio. ¿Cómo queda? ¿Qué viene para José Carlos Tuárez? Buenos días, Gonzalo, y a quienes tienen la gentileza de escucharnos, Ramiro, Eliseo. A ver, habíamos planteado esto en términos de que una cosa es tener las firmas para iniciar un juicio político y otra para tener los votos. Creo yo que más bien José Carlos Tuárez de alguna manera le ha facilitado el trabajo a la Asamblea, porque si es que en algún momento existían dudas respecto de la competencia de la Asamblea o de que los actos del señor puedan conducir a un juicio político. Las acciones de José Carlos Tuárez le han conducido no solamente a la Asamblea, sino a la República a tener la certeza de que ese es un funcionario que no puede seguir más en el cargo que ostenta, ¿no? Tengo la sensación de que en el momento en que la coalición entre, creo, el gobierno y los independientes de Badi y BIN presentaron el segundo intento de juicio político, se configuró ya una mayoría suficiente como para superar los 70 votos necesarios para el juicio. De acuerdo. La asambleísta Yanine Cruz nos dirá también qué viene ya este momento para José Carlos Tuárez. Asambleísta, mil perdones. Le damos la más cordial y cariñosa bienvenida. Usted tiene la palabra, Yanine. Buenos días, estimado Gonzalo. Un abrazo a la asambleísta Villamar, a Ramiro, comunicar con usted. Ahí tenemos un poquito, si encontramos el ángulo del teléfono, porque nos está fallando. Está en celular usted, pero sí, se cortó. Veamos si Eliseo nos puede atender tal vez, o la misma Yanine, si se ubica en escenario más adecuado,
ella no entiende cuáles son los espacios que están neutralizados. Ahora, esto de la inspiración a la que fue sometido Juan Carlos Tuárez desde Europa, parece que el guión fue inaugurado por allá, doctor García. Mire, porque son los mismos eventos, el mismo prototipo de los sainetes, de los dramas que ha instrumentado permanentemente el expresidente de la República. Sí, bueno, Tuárez es una versión, digamos, caricaturizada de Correa, ¿no? A Correa hay que reconocerle cierto talento y cierta formación que evidentemente Tuárez no tiene. O sea, a Tuárez nunca le podremos acusar de inteligente, por ejemplo. Pero aparte de eso, con una propensión al ridículo impresionante. Es decir, es un tipo con unas agallas, con una, digamos, con una audacia increíble. Salió de la nada y efectivamente Tuárez se considera hasta presidenciable. Él está haciendo una campaña y de hecho es el único, si es que se da la destitución, es el único de los 4 que de alguna manera podrá capitalizar en algo esta destitución en lo político, si es que la Revolución Ciudadana le da algún espacio para poder terciar como candidato. Los otros 3 pasarán a la historia, mejor dicho, no pasarán a la historia, quedarán borrados de la historia y pasarán al ostracismo total. Nadie se acordará de ellos. Me parece que hubo muy poca visión política en lo que hicieron. O sea, se cayeron, alcanzaron a cobrar Julio a lo mucho, alcanzaron a cobrar el sueldo de Julio, fueron elegidos para varios años y se comieron el Consejo de Participación Ciudadana en un mes. Pero todo además gracias a sus propios errores. Y habiéndoseles, ojo que se les advirtió, se les dijo, no pueden hacer esto. Ojo, cuidado que hay un dictamen de la Corte Constitucional. No pueden ustedes pasarse por la faja las decisiones de la Corte Constitucional. Por favor, no hagan eso. No, el hecho de que ustedes hayan sido elegidos por vía urnas no significa que puedan hacer lo que les dé la gana. No hicieron caso a nada. Janine, estamos bien ahora. Le escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahora yo creo que ya hay más posibilidades. Poderosa voz. Fantástico. Gonzalo, lo que yo siempre me he preguntado es para qué nos ha servido el Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las preguntas que la mayoría de ecuatorianos nos podemos responder, y efectivamente en nada, pero sí le sirvió a un proyecto político anterior, donde los amigos cercanos al expresidente ocuparon puestos claves para el sistema de impunidad, eso es evidente. Usted recordará quién puso a Galo Chiriboga, quién lo puso a Polis, quién lo puso a Domingo Paredes al frente del Consejo Nacional Electoral, quien eligió a la Corte Constitucional, ahí estuvo la señora Pamela Martínez, hoy tan criticada por los temas de corrupción. Entonces, era lapidario para nuestra democracia, para nuestro país, porque iba contra toda lógica de mantener la institucionalidad, obviamente, en nuestro medio. Por lo tanto, el debate tiene que centrarse si esto fue perverso para el país, y por supuesto, fue uno de los tentáculos de los brazos ejecutores más complicados para nosotros y a favor, por supuesto, del gobierno de Rafael Correa. Y es por eso que cuando hemos visto el actuar de Trujillo al frente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con voto popular, con más del casi 70% de los ecuatorianos del 4 de febrero de 2018, le dimos la oportunidad de tener la posibilidad de evaluar y censurar a malos funcionarios. Más de 27 funcionarios salieron censurados, obviamente, porque hubo el talante de un hombre luchador y un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que no le temía enfrentarse a esta red de corrupción. Y claro está, afortunadamente el 7 de mayo del 2019 es que la Corte Constitucional emite un dictamen donde claramente señala que lo actuado por Trujillo es lo correcto, es lo legal. Y una vez que llega el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que era entendido desde campaña de estos consejeros que ponían en los tweets que ellos querían evaluar el Consejo Transitorio, y uno de los importantes elementos para poder recuperar la patria para ellos era echar abajo todo lo de Trujillo. Y claro está, el 4 de julio hay una
hay una sesión de pleno del Consejo de Participación Ciudadana donde invitan a 3 juristas, a 3 constitucionalistas para darle luces en cómo desbaratar todo lo que realizaba el transitorio. Y ahí se escucha una intervención de la consejera Victoria de Sintonio, donde pide 2 temas claros. El primero, una hoja de ruta, señala, para poder no irse en contra de la Constitución, pero pide que se pidan los nombramientos de todas las autoridades electas por el Consejo Transitorio. Totalmente ilegal, totalmente fuera de contexto, en contra del órgano competente constitucional que es la Corte Constitucional. Y aquí quiero señalar algo, estimado Gonzalo, ahí tenemos a un excelente jurista como el doctor Ramiro García. Claramente lo he escuchado en varias intervenciones. No es porque sea Ares, no es porque sea Victoria de Sintonio, no es porque sea Chalá, es porque se tiene que acatar y se tiene que respetar los dictámenes. Lamentablemente, ellos el 10 de julio cometen un error, se ponen la soga al cuello, conforman una comisión, 4 votos de estos consejeros, porque son correístas, es que dan continuidad a este nefasto punto, el punto 4, para conformar y evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Es decir, rayando en la ilegalidad y obviamente una agenda política, porque si el señor Tuárez y compañía quisieran demostrar responsabilidad frente al Consejo de Participación Ciudadana, lo lógico era que sigan impulsando las denuncias realizadas por Julio César Trujillo. Lo lógico era que acaten las denuncias de los ciudadanos en contra de los operadores de justicia. ¿Pero qué llegaron a hacer? A querer desbaratar todo lo actuado por el transitorio que goza, obviamente, del respaldo popular. Entonces, eso nosotros como órgano político, como órgano fiscalizador, no podemos permitir. No podemos permitir porque, primero, nuestro deber con el país es depurar y darle una mirada a las instituciones públicas. La mayoría de ciudadanos no creen en las instituciones públicas, es porque frente a instituciones públicas han existido ciudadanos negligentes. Y claro, el juicio político tiene que dejar un precedente importante y censurar, sancionar y destituir a quienes le quedan el puesto grande. Y evidentemente el señor Tuárez lo que ha hecho es realmente convertir el Consejo de Participación, como lo dice el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, es un circo con público correísta, haciendo relajos porque quiere y está desesperado por cámaras. Nosotros no podemos permitir esta clase de actuaciones nefastas, que obviamente está en contra de cualquier lógica que quiere el país y quiere una estabilidad, ¿no? Durante el discurso en Esmeraldas, estamos recordando que el padre Tuárez dijo que el Señor le ha iluminado, que él siempre acude ante el Altísimo para poder tener claridad en cada uno de los actos de él, y que en una oración profunda discernió que había que escuchar al Señor. El Señor me iluminó y me dijo: José Carlos, promueve una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted no cree que fue el señor Correa el que le dijo eso y el otro lo confundió al Altísimo? Yanine. Yo ahora le puedo decir que creo que el señor Tuárez tiene problemas gravemente psicológicos. Me imagino que es el señor Correa, evidentemente, porque quien sale a la defensa de él es el expresidente. Quienes aplaudían. Estamos fritos si le considera que Correa es un dios para el Ecuador. Estamos complicados. ¿Y ahí qué piensa hacer la Asamblea? No, vea, pero dependiendo de quién lo idolatra, pues sí. Dicen que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Así tienen es. Que coincidir en antivalores. Bien traído a colación aquello, Yanine. Tienen que ser deformados políticos y hay que decir las cosas por su nombre. Es evidente que buscaron uno con esas mismas cualidades para que haga lo que está haciendo. Al son de la prepotencia, vanidad, sin un mínimo de humildad, sin un mínimo de conocimiento de la Constitución. Hacen cualquier payasada y hay que decir eso. Porque empezaron a atacar a los medios, atacaron a legitimar a la Asamblea Nacional y ojo, el señor me parece que no está entendiendo que estamos en un proceso de transición importante para el país.
Lamentablemente nos ha tocado asumir una asamblea muy, muy complicada, donde todavía los intereses del anterior gobierno siguen presentes y se cambian como el camaleón de color cuando les conviene y la camiseta, y nos toca impulsar, obviamente, con las diferentes bancadas que quieren impulsar una censura, pues ese apoyo, ¿no? Y es lamentable saber que un pseudo sacerdote, porque es un pseudo sacerdote, utilice una sotana para tratar de ir pregonando cualquier situación. Aquí no podemos a estos fariseos con sotana permitirle que traten de romper la institucionalidad de nuestro país. Nos ha costado y nos seguirá costando, pero voces críticas, medios de comunicación con ese criterio bien traído en este momento, y pues con voces que sí estamos combatiendo en la asamblea, pues va a dar resultado. El paso fundamental sería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero conlleva un debate. El tema de que se le consultó a la Corte Constitucional si es una enmienda, si es una reforma parcial, que en lo personal yo creo que es una consulta, pero se da un paso importante, un paso seguro, un paso a la democracia, que es una censura a estos señores que tratan de abusar y piensan que están en un país donde pueden hacer lo que la gana les da, ¿no? Hay que empezar a ser rigurosos para que a futuro los funcionarios que lleguen sean comprometidos, sean responsables, sean decentes, y poderle mirar a las instituciones con un mínimo de confianza, que es lo que necesitamos en el país. Así es, asambleísta. Y entonces ahora, ¿qué nos viene? Le estábamos preguntando al doctor García. ¿Cuál debe ser el empuje que den los señores interpelantes al juicio? Y la presencia, naturalmente, del país a través de los representantes legislativos tiene que darse por la vía más significativa, que nos aglutine a todos en nuestro propósito de verdad. Así es, Gonzalo. Yo creo que ya en este punto la pelota está en la cancha de los interpelantes. El juicio político tiene que avanzar. ¿Qué deben reunir ellos, los interpelantes? Yo creo que la tienen bastante fácil. Yo creo que la tienen bastante fácil porque la violación constitucional fue grotesca y evidente. La Corte Constitucional emitió un dictamen en el cual se establece que no cabe la autotutela respecto del Consejo de Participación Ciudadana en relación a los nombramientos, lo cual es clarísimo, además, porque no se puede confundir un simple acto administrativo, cualquiera, con el nombramiento de las más altas autoridades que está arreglado por la Constitución. Es decir, no es lo mismo para el Consejo de Participación Ciudadana nombrar al subdirector de informática de la institución que nombrar al Procurador General del Estado. O sea, yo creo que ahí no hace falta mucho para entender las diferencias. Entonces acá quisieron con la asesoría de varios constitucionalistas que entiendo que de oficio se presentaron ahí para darles insumos, aplicar un concepto del derecho administrativo, que es el de la autotutela o de la revisión de oficio de lo hecho. Y claro, se les advirtió que esto no cabía, pero que sobre todo implicaba una violación directa de lo resuelto en su momento por la Corte Constitucional. Sin embargo, se pasaron por la faja lo que dijo la Corte Constitucional y con moción, si no me traiciona la memoria, del consejero Gómez, Walter Gómez, conformaron una comisión encargada de la revisión del proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional. Esto fue a las 7 de la noche del miércoles 14, me parece. Al día siguiente amanecieron con 5 denuncias penales, 3 medidas cautelares y 3 pedidos de juicio político. Es decir, dieron, como dicho en lenguaje de calle, dieron papaya, pero quedó un contento. Claro. ¿No? Entonces, claro, es decir, ahí se ve, por un lado, mucha prepotencia, pero por otro lado, mucha ignorancia también. Es decir, claro, este es el único espacio que le queda al correísmo. Y era un espacio a través del cual podía enfrentar... Como que repite el guión, Janine. El guión de Rafael Correa fue el mismo cuando él inauguraba actividades políticas en nuestro país. Decía, a excepción de este medio de comunicación, refiriéndose a quien sigue sirviendo al Ecuador democrático esta emisora, decía, los demás medios me complican la vida. Yo le estoy viendo y recordando en paralelo, si podemos comparar los testimonios de hoy del cura Tuárez y de el guionista de los actuales días,
el expresidente Correa, son exactamente las mismas tramas. ¿A qué juega Correa este momento? ¿O qué pretendió hacer con Tuárez? ¿Desestabilizar al gobierno de Moreno? ¿Enriquecerse con una corriente de adhesión en contra de Moreno y tal vez intentar volver al país? ¿Bajo qué metodologías? ¿Hasta dónde llega su imaginario, Janine? Se nos fue. Tenemos dificultades o simplemente ya pensó que se ha cesado la entrevista. Pero la misma interrogante le planteo a usted, doctor García. Vea, esto es, con lo que usted dice, repetir un patrón, ¿no? El patrón de conducta y de actuación de Correa se repite en Tuárez y en los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El confundir voto con cheque en blanco, yo creo que ha sido una constante en la Revolución Ciudadana. Es decir, el Tuárez, que es el más votado, llega con un 7% de la votación. Y sin embargo, ese 7% de la votación le hace pensar que puede hacer el 100% de lo que le dé la gana. O sea, pasándose por encima de la Constitución, pasándose por encima de los márgenes de legalidad. ¿Y cuál es el argumento? Es que si es que los transitorios que no fueron elegidos por urnas pudieron hacer lo que hicieron, entonces nosotros que hemos sido democráticamente elegidos, pues con más razón. Lo cual es una falacia. Sí. Y es una falacia, ¿por qué? Porque toda autoridad, sea elegida directamente o elegida a través de votación popular, solo puede hacer aquello que la Constitución le permite y que la ley le permite, no más que eso. Punto 1. Punto 2. Los transitorios hicieron lo que hicieron porque tenían un mandato que fue votado en febrero de 2018 en una consulta popular, mandato con el que no cuentan hoy por hoy los miembros del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Yo creo que, como señalaba hace un momento, hay mucha miopía política de parte del correísmo todavía. Todavía ahí me parece que esa prepotencia que caracterizó a la década ganada, esa sensación de podemos hacer todo si es que ganamos una elección, no importa con qué porcentaje lo hagamos y no importa cuál sea el marco legal que circunscriba a las autoridades que elegimos. No, nosotros somos elegidos, por lo tanto podemos hacer todo. Doctor, le agradezco de veras muchísimo por esta gentil comparecencia. Muchas gracias, Gonzalo. Volvemos en instantes con Washington Herrera, Ramiro Crespo y el señor general don Paco Moncayo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Los últimos estilos en zapatos de moda.